Informo que fue que me salió que la batería se estaba agotando, por eso se detuvo mi cámara, no fue que la apagué. Ah, ok, perfecto. Entonces, informe, bien. Profe, Dígame, Denise. no envía al grupo lo de la exposición con quien nos Ahorita tocaba. en biología. Ahorita en Ah, ok. biología. Ya tengo los grupos. ¿Qué es? Ok, jóvenes, ya entramos a la segunda unidad de Química 1. Ya empezamos a ver lo que es la teoría atómica, así que necesito que vayan desempolvando la tabla periódica. Vamos a empezar a ver la estructura atómica, las partículas subatómicas, la configuración electrónica y todo lo que tenga que ver con la tabla periódica. Bien, entonces ya entramos a ver el tema número 2 dentro de lo que es la teoría atómica y cómo surgió lo que era la teoría atómica. Pues la teoría atómica, hoy voy a leer un poquito más lento porque vino una alumna y me dijo que leía demasiado rápido. Ok, que decía bastantes trabalenguas, me dijeron. No, mentira. Ok, la teoría atómica, jóvenes. Cuando hablamos de la teoría atómica, estos son los conocimientos remotos que se dieron a partir de lo que eran grandes científicos, filosóficos y químicos, y uno de ellos fue John Dalton. Pero en los tiempos que se surgió todo lo que era la teoría y todo lo que tenía que ver con la teoría atómica, exigieron dos grandes filósofos que, si ustedes se fijan, desde que estamos con química, perdón, desde que estamos con física, hemos hablado de ellos, y uno de ellos es Platón y Aristóteles, que acercaban la materia que era continua. Pero a partir de eso, jóvenes, también dentro de lo que es la física y dentro que incluso de la biología, también tenemos lo que es Leucipo y Demócrito, que ellos también creían que esas cosas estaban formadas por diminutas partículas, pero en sí ellos las denominaron átomos, que significan invisibles. Pero ¿cómo llegaron ellos a describir lo que era un átomo invisible? Pues ellos no consideraron que dentro de estos átomos hubiera algo, o sea, hubiera alguna estructura o hubieran partículas. Entonces, en esos tiempos ya Demócrito creía que las partículas eran sumamente pequeñas y que solo podían verse millones de ellas si estaban juntas y formaban algún objeto. Pero sin embargo, esta teoría prevaleció en lo que eran en los años 19 por un gran percursor que le dio a lo que es la teoría atómica, John Dalton. John Dalton, jóvenes, él fue el mayor y el mayor principal componente de ese siglo, que empezó a postular varias teorías con respecto a la teoría atómica que se resepa con pocas alteraciones. Entonces, a partir de eso, John Dalton era bastante increíble para ese entonces. Él nació lo que es el 6 de septiembre de 1766 y murió como a los 77 años de edad. Bien, voy a ir bajando el contenido. Hoy no he escuchado a Kevin. Se conectó Kevin. Está enfermo. ¿Qué le pasó? No sé, profe, se salió. Estaba No. conectado en la mañana. Dijo que le había ayudado la luz. Ah, bueno, tengamos varias teorías. Eso es bueno, tener varias teorías. Bien, excelente. Daddy dice que se enfermó y ustedes que se le fue la luz. Bien, vamos a ver cuál es verdadera para mañana. Bien, a partir de eso, jóvenes, lo que es John Dalton postuvo varios postulados, y entre ellos eran como tres principales postulados muy importantes con lo que era la teoría atómica. Entonces, para eso vamos a ir bajando el contenido. Si pueden ir tomando captura de pantalla por si no terminan de copiar, para ir avanzando, jóvenes. Bien. Excelente. Bien, voy a borrar. Ok. A partir de eso, jóvenes,
se dan varias teorías o varios postulados dentro de lo que es la teoría de John Dalton, como ya les había mencionado anteriormente, pero él creaba ciertas teorías y una de ellas es que las tres teorías, los tres primeros postulados que él establecía eran verificables a lo que era su entorno de su estudio con lo que eran los átomos. Entonces, cuando hablaba de los postulados de John Dalton, él decía que los elementos estaban constituidos por pequeñas partículas, pero fundamentales a la materia, llamados átomos. Pero en sí, ¿cómo relacionó un átomo él con lo que es la teoría? Pues él empezó a tener varios estudios de acuerdo a lo que decía Demócrito, que tal vez utilizó el término átomo para reconocer a la brillante idea de Demócrito en casi 2000 años antes. Entonces, a partir de eso, él consideraba que esas partículas pequeñas de una materia podían llamarse átomo. Entonces, ahí es donde entra lo que es un átomo. Para nosotros, ¿qué es un átomo y por qué lo denominaron átomo? Pues viene el segundo postulado y ellos dicen que los átomos de diferentes elementos tienen distintas propiedades y esas distintas propiedades van a ser química y física. Por ejemplo, lo que es el hierro, que es cristáceo, el azufre es color amarillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos hierro, el hierro con oxígeno forman un óxido básico. Si nosotros el hierro lo metemos en agua, entonces, ¿qué es lo que hace? Se oxida. Entonces, a partir de estos compuestos, ok, a partir de estos compuestos jóvenes se establecía lo que eran varias estructuras diferentes de lo que era un átomo. Entonces surge el tercer postulado. Bueno, si ya sabemos que los átomos se diferencian de elementos de distintas propiedades físicas y químicas, ¿por qué el átomo? ¿Cómo podemos diferenciar estos átomos? Pues él empezó que los átomos de un elemento van a ser idénticos, o sea que poseen la misma masa, propiedades. No significa que va muy rápido, profe. Eso quiere decir que el vocero está peleando porque no avanza la cola. Entonces por eso tuve que apagar el micrófono. Bien. Y no quieren que dé la clase. Bien, ok. Dentro de los átomos jóvenes de un elemento van a ser idénticos, o sea, poseen la misma masa, la misma propiedad y la misma propiedad tanto física como química, pero también distinguen que los átomos de un elemento no pueden ser transformados, o sea que nosotros no podemos modificar los átomos de un otro tipo de átomo mediante reacciones químicas, o sea que los átomos son átomos, tienen sus partículas indispensables cada uno de ellos. Nosotros no podemos, no poseen o no pueden ser transformados. O sea, nosotros no podemos transformar a los átomos, sino que los átomos ya son transformados mediante las reacciones químicas que ellos tienen en lo que es cada uno de sus elementos. Entonces, a partir de eso ya entra la conclusión final dentro de lo que es la teoría de los postulados de John Dalton, que dice, bueno, si hay átomos de un elemento, también tienen que haber compuestos similares a ellos. Entonces, sí, detalló que también en un compuesto el número relativo y las clases de átomos van a tener que ser constantes. Eso es decir, que un compuesto determinado siempre tendrá los mismos átomos en las mismas proporciones. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, pueden tomar captura de pantalla para avanzar. El día miércoles 10 de marzo reviso contenido y reviso tarea. Profe, Dígame. Aldair dijo que usted le había revisado los cuadernos. Sí, es que él vino ayer y ya ellos andaban lo que eran los cuadernos, entonces aprovechar el tiempo, entonces les revisé el contenido. Pero igual el 10 de marzo les voy a revisar las tareas en físico y el contenido copiado de las 3 materias.
Y también, jóvenes, voy a revisar el Classroom, por ejemplo, por decirlo. Si Denise no me ha subido la tarea y me trae la tarea de la guía a revisar, pero no está en Classroom, entonces no se la voy a revisar. ¿Por qué? Porque las tareas tienen que estar subidas en Classroom, el tiempo estipulado de la fecha que le da el profesor y la tarea que se va a revisar en físico. Entonces, si no lo vio bien y no me subió la tarea de biología, pero me la viene a entregar el 10 de marzo, voy a revisar en la plataforma y si ella no me la entregó en la plataforma de Classroom, pues se va sin revisar la tarea y sin los puntos. ¿Bien? Entonces así va a ser el método. Ok. Entonces, jóvenes, ya empieza lo que es la teoría de John Dalton y a percutir varias modificaciones con respecto a lo que era el postulado. Entonces empezaron ya a experimentar con un instrumento que se llaman los tubos de los radios catódicos. Los tubos de los radios catódicos ya no fueron propuestos por lo que era John Dalton, sino que vino un gran científico a querer demostrar todo lo que decía Demócrito, Leucipo y lo que decía John Dalton. Entonces entra lo que es Joseph Johnson Thomson, que empezó a decir y a querer demostrar por medio del dispositivo Paul Plugger que esas sustancias podían estar presentes en un estado gaseoso y que estos elementos o que estos compuestos producen hasta electrones. Entonces, a partir de eso, jóvenes, este tubo que ustedes miran aquí son los tubos de los radios catódicos. Entonces, por más que una partícula tenga 1000 veces, es menor que un átomo más pequeño. Entonces, ¿cómo postergaban todos ellos eso? Pues empezaron a estudiar, bueno, ¿qué es lo que tiene un átomo? ¿Cómo atrae más partículas? ¿Por qué unas tienen cargas positivas, otras negativas? ¿Cómo descubrieron eso? Pues eso se fue a través de los tubos radios catódicos que fue propuesto por John Thomson, que demostraba que todas sustancias en un estado gaseoso, tanto elemento como compuesto, producen un haz de electrones, que eran partículas con una masa de 1800 veces menor que el átomo más pequeño que estaban estudiando y que poseían cargas electrónicas negativas. ¿Y cómo funcionaba lo que era esto de lo que es el radio catódico? Pues el radio catódico, jóvenes, se ponía lo que era la partícula en esta parte de aquí donde dice portaobjeto. Aquí se ponía la sustancia o el compuesto. Entonces, a través de los tubos, del tubo del Crookes, donde empezaban a verse los rayos catódicos, se miraba dónde iba el flujo de energía. Entonces el flujo de energía por lo general no iba a los nodos que son positivos, sino que únicamente salían por los cátodos negativos. Entonces a partir de eso, él empezó a describir que un átomo tiene cargas negativas y que son considerados electrón. Ahora, antes de todo esto, empezó John Thomson a experimentar lo que eran los electrones, pero viene lo que es Millikan, que ya Millikan quería experimentar cómo era el comportamiento de los electrones según propuestos por Thomson. Entonces se conoció el valor de las cargas eléctricas del electrón. Entonces, ¿cómo lo descubrió él eso? Descubrió Millikan que una carga electrónica de las gotas de aceite eran 2 o 3 veces un número cuyo valor era 6.6 por 10 a la 19 colombios. ¿Y cómo llegó a esta respuesta? Pues llegó a partir del experimento de Millikan, que se cargaban electrónicamente gotas de aceite que eran una cámara de niebla. Aquí colocaban gotas de aceite. Entonces, a partir de eso, cuando él encendía el polverización, entonces empezaba a viendo cómo se agitaban esas partículas de aceite. Entonces, a partir de eso empezó lo que era la ionización de los electrones y empezaron a formar campos electrónicos. Y al formar esos campos electrónicos, entonces empezaba una carga de rayos X
al aparato para traducir lo que era una muestra de elementos dentro de lo que era el aceite. Entonces ellos pudieron denotar y pudieron ver que uno de las gotas de aceite se introducía al campo eléctrico uniforme. Entonces, que eran atraídos por el campo eléctrico uniforme que estaba debajo de la cámara de niebla. Entonces, a partir de eso, ese dispositivo óptico es cuando empieza a observar que esas gotas se miden a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque a medida ellas estaban en la cámara de niebla, también había un campo de flujo eléctrico que las atraía. Y ese era el campo de la velocidad de una gota que se estaba descendiendo en el campo eléctrico. Y eso es que varía a varios miles de voltios de potencia eléctrica, que esto de voltios ya eléctricos lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver en relación a la física. Entonces él observaba por medio del microscopio el comportamiento de las partículas del aceite en un campo eléctrico. Bien, tomen captura. ¿Listo? Ok. Ya estoy como que listos, cámara, y ahí para la foto. Ok. Voy lento hoy usted, así que no vayan a decir que profe va muy rápido, porque no, voy lento. Bien. A partir del experimento, jóvenes, de lo que era Milligan, viene ahora un nuevo científico que es considerado como Rutherford. Rutherford, jóvenes, observaba las desviaciones con respecto a los rayos alfas al chocar con el núcleo. Entonces, si nosotros observamos, Rutherford en 1919, quien al bombardear una lámina de oro con rayos alfa, son partículas de cargas positivas. ¿Quién descubrió la existencia de un núcleo en el átomo? Entonces, a partir de eso, él empezaba a ver que esos rayos alfas tenían contradicciones, o sea, cada uno de los rayos caminaban por otro lado, o sea, que nunca tenían una estabilidad en específico entre ellas. Siempre los rayos alfa agarraban en direcciones opuestas. Entonces, a partir de eso, él empezó a decir, bueno, entonces aquí tiene que haber un núcleo en el átomo que me esté diciendo que la desviación de los rayos alfa se están desviando a otros horizontes. Entonces, a partir de eso, les dijo, bueno, si el átomo tiene cargas negativas, que son los electrones, entonces tiene que haber una carga que le permita a él desviar lo que eran los rayos alfa que chocaban con el núcleo. Entonces empezó a deducir que las cargas positivas, jóvenes, del núcleo estaban concentradas en un núcleo muy pequeño y que esas cargas positivas del núcleo reciben ahora comúnmente lo que llamamos nosotros los protones. A partir de eso siguieron nuevos experimentos de acuerdo a la demostración de lo que quería hacer Rutherford, de que sí habían cargas positivas. Y eso se debe a la placa fotográfica que podemos ver nosotros aquí, el comportamiento del campo eléctrico en la figura que les estoy señalando, que la placa fotográfica tenía los rayos alfa, los rayos beta, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Entonces él decía, bueno, hay 3 tipos de placas o 3 tipos de radiaciones. Entonces encontró que en el rayo alfa son partículas positivas. Entonces, cada vez que él encendía el rayo alfa, podía ver en la rejilla que todas esas cargas se dirigían a lo positivo. Mientras que ya utilizaba el rayo beta, entonces ya los electrones empiezan a variar una distinción de velocidades, o sea que ya la velocidad con la cual están viajando los electrones son altamente grandes. Y a partir de los rayos beta, gamma, ya los rayos eléctricamente eran neutros, o sea, se quedaban estáticos. Entonces, a partir de eso, él varió. Bueno, entonces el átomo, que es una estructura de partículas pequeñas, tiene cargas electrónicas, electrones negativos. Vino Rutherford y estudió que dentro del núcleo, que a pesar de que poseía núcleo, también tenía cargas positivas, y que a pesar de esto también un átomo se puede comportar en un estado neutro. Entonces, a partir de eso surgieron nuevos estudios con lo que es la teoría de
atómica. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Profe, lea lo que le envié a ver si me da permiso. Ok, déjenme ver. No lo escribí al grupo porque si quería que solo yo lo supiera. ¿A dónde, Daddy? A mí no me ha caído nada a usted. En el grupo, profe, de Zoom. Ah, en el grupo de Zoom. Yo pensé que en el WhatsApp. Ok, tomen capturas, jóvenes, de pantalla para bajar el tema, el contenido. Vamos. Listo, ok. Permítame, Daddy. Daddy, y ya lo tiene con el cargador. Ah, bueno, entonces colóquele el cargador, muchacho. Colóquele el cargador, apúrese. Bien. Ok, a partir de esos jóvenes empezamos a ver en contexto todavía la historia y el descubrimiento de Rutherford. Entonces, jóvenes, con el descubrimiento de Rutherford, en 1986 viene un nuevo científico que es Henry Becquerel, que él ya establecía que la radiación o la emisión espontánea por parte de algunos materiales estaban propuestos denominada radioactividad, o sea que había una radioactividad, había un conducto de energía dentro de lo que era el átomo. Pero vino una gran científica en esos años, María Curie, perdón, María Curie lo que hacía es que estudiaba los tipos de radiaciones, o sea que estudiaba lo que era el comportamiento de los rayos alfa, beta y gamma, pero ese comportamiento era distintivo a lo que era un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo denotaba este estudio lo que era Becquerel, Marie y Pierre Curie? Que ellos distinguían que los rayos betas podían viajar prácticamente a gran velocidad hacia lo que son los electrones, pero decía, bueno, como los rayos beta no son otra cosa que electrones moviéndose a gran velocidad, pero cómo podría verse esa teoría con las similitudes cuando era un rayo alfa o un rayo gamma. Entonces, a partir de esto, entró otro gran científico que era parte de lo que era el estudio de Ernesto Rutherford, que demostró que los rayos alfa, cuya masa es mayor que la de los betas, entonces poseen cargas positivas y se combinan electrones para formar átomos de hielo, y el tercer radiación se denomina gamma, que fue idéntico como la radiación de más alta energía y muy similar a los rayos X descubierto en 1985, pero no constante a las partículas ni posee carga. Bien. Ok, tomen captura para bajar el texto. Y entramos a un nuevo tema, jóvenes, que es el modelo atómico.
Cuando hablamos ya del modelo atómico, jóvenes, estamos hablando de la estructura de cada una de las órbitas o de los átomos. Entonces ya entramos a un subtema dentro de la teoría atómica. ¿Cómo eran los átomos o cómo eran esos modelos atómicos que establecían cada uno de los científicos? Pues ya sabemos que los átomos son partículas muy pequeñas y que como electrones poseen una masa muy pequeña al compararse a la masa de un átomo cualquiera. Entonces, a partir de eso, empezó a proponerse que John Thomson comenzó a compararse con todo lo que era un átomo. Entonces propuso en 1900 junto a lo que es Lord Kelvin el primer modelo atómico. ¿Y cómo preexistía lo que era el modelo atómico? Pues el modelo atómico, jóvenes, por Thomson, variaba en una esfera uniforme positiva. Entonces, ¿cómo lo reflejaban ellos? Fíjense que era increíble cómo ellos se imaginaban un mundo de los átomos, porque por lo general ellos, wow, tenían una imaginación para poder descubrir que yo quisiera tener esa imaginación. Quisiera que mi cerebro llegara más allá de lo que yo puedo ver. O sea, ellos tenían un pensamiento bastante crítico con lo que respecta a la estructura atómica y todos esos modelos atómicos. Entonces, John Thomson con lo que era Kelvin, empezaron a ver el panorama de cuál podía ser el comportamiento del átomo. Entonces empezó con lo que es una esfera y dijo, bueno, comparemos a un átomo como lo que es un pastel de budín con un pastel de pasa, dijo. Entonces empezaron a ver cómo se podía ver el pastel con pasas y a relacionarlo con lo que era un átomo. Pues el primer átomo, jóvenes, propuesto por John Thomson, le dieron el nombre del budín de pasa. ¿Por qué le dieron el nombre del budín de pasa? Porque eran semejantes con lo que era el postre inglés. Entonces tenían las mismas similitudes con los cuales ellos predecían que podía ser el comportamiento de ese átomo. Entonces, una vez las imágenes sería como lo que era una sandía, que si ustedes se fijan, ¿qué sucede con la sandía cuando nosotros partimos la sandía? ¿Qué sucede con la sandía? A ver, alguien ayúdeme, ¿qué sucede con la sandía? ¿Qué sucede con la sandía cuando nosotros la partimos y esa mitad de la sandía la partimos en 4 pedazos? ¿Qué sucede? Tiene semillas. ¿Y cómo están formadas las semillas dentro de lo que es la sandía? ¿Están en un solo lado? ¿Están solo en una esquina? En la sandía. En toda la sandía, correcto. Entonces eso es lo que establecía lo que era John Thomson y lo que es Lord Kelvin, a decir, ok, entonces las cargas positivas dentro de lo que es un átomo y los electrones van a variar en todo el núcleo. Entonces por eso llamaron al primer modelo atómico de Thomson como el budín de pasa. ¿Por qué? Porque alrededor de su núcleo o alrededor del pastel iban a haber partículas negativas y iban a haber partículas positivas. Entonces, por eso se denominó lo que es el budín de pasas propuesto, el primer modelo, por lo que es Thomson. ¿Bien? Profe, Dígame. no se le entendió nada, se le escuchó todo entrecortado. No les creo. ¿O todos me escucharon entrecortado? Yo lo escuché bien. Yo lo escuché bien. Entonces puede hacer su internet, Denise. Bien, ok. Entonces, jóvenes, a partir de eso, ¿cómo se estudió esto del budín de panza? A través de todo lo que ellos miraban, que un átomo tenía que tener cargas positivas y cargas negativas, pero que eso sí, no iba a depender únicamente de que estuvieran en reposo, sino que esas partículas, ambas iban a estar en todo el pastel. Entonces, por eso lo denominaron el primer atómico de Thomson y comúnmente conocido como el budín de pasa, y que también establecieron grandes imaginaciones que cómo podía ser el comportamiento de la sandía, que podía ser el fruto de la sandía, las cargas positivas y que las semillas de la sandía eran cargas electrónicas, o sea, cargas negativas. Entonces, ese comportamiento es el primer estudio con relación al modelo atómico del átomo. A partir de eso, jóvenes, tenemos la siguiente estructura. ¿Tomaron captura de pantalla?
Sí, profe. Ok. Ahí entró Kevin, ve, profe. Kevin, ¿qué sucede? Yo creo que es que Kevin se durmió. No, Yo sino creo que se había ido la luz por un buen rato, entonces hasta ahorita volvió. Ok, Kevin. que no Y no le Juan. decía porque no la quería interrumpir. Ya me interrumpió Daddy. Ok, perfecto, listo. Ok, entonces jóvenes, ya a partir de lo que es el modelo de Thomson, viene el gran modelo y el segundo modelo propuesto por Bohr. Bohr propone que la teoría de un átomo va a estar formada por un núcleo pequeño de cargas positivas y electrones que giran alrededor de la órbita determinada, números cuánticos, como podemos observar en la figura. Entonces, a partir de eso, el modelo cuántico de Bohr establece movimientos circulares y cuál podría ser el comportamiento de cada uno de ellos según y de acuerdo al nivel de ionización y de la carga electrónica de cada uno de los átomos. Entonces, a partir de eso, estructuraba que los niveles de energía, jóvenes, iban a pasar de escalones a escalones y que cada nivel de energía se iban a encontrar electrones y esos iban a ser únicamente y específicamente dentro del modelo atómico de Bohr. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, jóvenes, con respecto a la clase. Y lo siguiente, ya les dije las tareas que tienen de química, ¿verdad? Las páginas. Sí, profe. Ok, esa tarea se sube para mañana y tienen tiempo hasta las 4 de la tarde. Así que pónganse pilas a entregar la tarea. Mañana hasta las 4, profe. Mañana hasta las 4 de la tarde. Bien, ¿preguntas con respecto a la tarea? No, De física la jóvenes. tarea, dice, profe. Sí, esa tarea, profe, o sea, las que no podamos contestar las investigamos. ¿Cuáles que no puedan contestar si tienen O sea, que no contenido? tengamos el material ahí, entonces lo investigamos para contestarlas. ¿Qué es lo que va a investigar si todo está en lo que les he dado del contenido? Ah, ok, bueno, espera, amigo. Con psicología. ¿Cómo? ¿Cómo, Daddy? Que lo dejaron la tarea igual de psicología, yo creo que se confundió porque ahí sí. Ah, ok, bien.